En muchos lugares del mundo, y principalmente de América Latina, hoy se celebra el Día del Padre. Es por eso que me pareció bien compartirte un mensaje que hable de la figura paterna. La figura paterna es algo sumamente importante, principalmente en nuestros tiempos, cuando el Señor dijo que en los días previos de su venida, Él iba a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Es por eso que el título de este mensaje es Canalizando las huellas de tu Padre. En el año 1940, un escritor conocido como Dr. Seuss escribió un libro titulado Horton empolla un huevo. Y es la historia de un elefante que empolla un huevo. Lo curioso es lo que nace de ese huevo. Es un elefante con capacidad de volar. Bueno, nuestros padres siempre dejan huellas en nuestra vida. Estas huellas van a marcar en gran parte nuestras acciones, van a marcar en gran parte el rumbo de nuestra vida. El Señor creó la figura paterna con un propósito muy especial, y es revelarnos su carácter de Padre. Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice que el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esta palabra castigar no lleva en sí el sentido de severidad, sino que significa reconvenir, redarguir, significa corregir. Eso es lo que hace un padre. La palabra padre viene de patriarca, que significa uno que da origen. Y esta es la razón por la cual nuestro Padre ha dejado huellas en nuestra vida, porque Él es una persona que ha dado origen a muchas cosas, a algunas buenas y a otras cosas no tan buenas. Pero todos transitamos inevitablemente por los caminos, por las huellas de nuestro Padre. Por eso que la figura paterna es tan importante para nosotros. Por eso que nosotros tomamos y retomamos muchas de las cosas que ellos dejaron. Hoy quiero hablarte una palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Aunque me voy a referir a otros textos, este es el texto base que quiero tomar. Dice la palabra de Dios: en el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Alguien dijo que la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. La tierra donde yo vivo, originalmente esta provincia es un desierto, era un desierto. Sin embargo, los primeros habitantes de esta tierra lograron canalizar el poco agua de los pocos ríos que hay en esta tierra. Y ellos lograron hacer de lo que era un desierto, en muchas partes lograron hacer un oasis. Esto es lo que se conoce como la cultura del oasis, la capacidad de canalizar. Canalizar significa abrir canales para transportar gas o para transportar líquidos. De ahí que la persona que aprende a canalizar las experiencias de la vida es una persona que va a lograr sacar lo mejor de lo más malo. Es notable que el rey Ezequías llegara a ser uno de los mejores reyes de Judá, habiendo sido hijo del rey Acaz, y que vamos a ver un poquito más adelante que fue uno de los peores reyes de Judá. Es notable eso, porque él no tuvo un buen ejemplo. Sin embargo, él logró extraer lo mejor de lo más malo. Esto nos enseña un principio muy importante. Nuestra responsabilidad de ser buenos padres no exime a la responsabilidad de ser buenos hijos. Hay muchos hijos muy heridos con su padre, algunos ni siquiera lo conocen a su padre y tampoco lo quieren conocer porque tienen una gran herida. Sin embargo, la figura paterna es muy importante canalizar esta figura paterna. El rey Ezequías logró canalizar. Si necesitamos canalizar las huellas que nuestro padre ha dejado, porque nosotros estamos retomando donde ellos dejaron. Nosotros estamos continuando el camino que ellos nos dejaron. ¿Cómo canalizar las huellas de nuestro Padre? Bueno, es lo que vamos a aprender en esta breve introducción, podemos decir así, del reinado de Ezequías. En unos poquitos versículos solamente vamos a ver algunos principios muy importantes. Si queremos canalizar las huellas de nuestro Padre, es indispensable que aprendamos a imitar lo bueno de nuestro Padre. Dice aquí el versículo 2: cuando comenzó a reinar el rey Ezequías, dice, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. A nadie le gusta, a nadie le va a hacer bien quedarse con lo malo. Siempre es importante quedarnos con lo bueno. Es notable que el Señor nos creara con un sistema digestivo que está preparado para retener los nutrientes y para eliminar los desechos. Nuestra vida psicológica, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual sería mucho más saludable si aprendemos a desechar lo malo y a quedarnos con lo bueno. Hay personas que no están bien psicológicamente porque se han ido quedando con las experiencias malas de la vida. Hay personas que no están bien emocionalmente, están desequilibradas emocionalmente. Hay personas que no andan bien espiritualmente, tienen algo que los traba, algo que los bloquea.
Y eso tiene que ver con que se han ido quedando con las cosas malas, no han logrado quedarse con lo bueno. Por eso que 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Probablemente al rey Ezequías le costara muchísimo encontrar algo bueno en el rey Acaz. Él verdaderamente fue un rey malo, un rey que no hizo las cosas bien. Sin embargo, él tuvo una gran cualidad, y esta cualidad es la que acabamos de leer ahora. Dice que esta mujer, Abi, hija de Zacarías, ¿sí?, era una mujer de Dios. Y el rey Acaz logró tener un matrimonio estable. No había otra cualidad en él. Pero eso le dio una estabilidad luego a Ezequías en su matrimonio. Acá en este mismo libro, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, un poquito más adelante, en el versículo 1 dice, habla del hijo de Ezequías, Manasés. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Ella fue la esposa del rey Ezequías. O sea que Acaz tuvo un matrimonio estable, y Ezequías tuvo también un matrimonio estable. Era lo único rescatable, y él logró imitar lo bueno de su padre. Quiero decirte algo en este día. Es imposible que no haya al menos una cualidad buena en tu padre. Nuestro gran problema, ¿sabes cuál es? Nuestro gran problema es que tenemos una tendencia a mirar lo malo y a quedarnos con lo malo, porque tenemos una naturaleza caída que es continuamente inclinada al mal, y entonces observamos lo malo y retenemos lo malo. Nos cuesta mucho retener lo bueno. Es por eso que muchos se dejan afectar por los errores, por los pecados y por la mala conducta de sus padres, y están dañados con su figura paterna en lugar de buscar las cualidades para imitar. Si quieres canalizar correctamente las huellas de tu padre, busca alguna cualidad. Hay gente que no quiere conocer a su padre, pero es importante que lo conozca, porque esa cualidad de tu padre puede ser una bendición. Tal vez esa cualidad no tenga que ver con ser una buena persona, pero esa cualidad tenga que ver con un oficio, con un talento, con un trabajo. Tenga que ver algo, no sé, alguna cualidad debe haber. Si logras encontrarla, el rey Ezequías la encontró, y esto fue una bendición para su vida porque él logró tener un matrimonio estable. La segunda cosa que vamos a ver, que necesitamos para canalizar las huellas de nuestro Padre, es no cometer los errores de nuestro Padre. Dice ahí el versículo 3, en este mismo texto, dice: e hizo el rey Ezequías lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David no era padre, Acaz era el padre, pero David era su antepasado, y él se proyectó a su antepasado para no cometer los errores de su padre. Aprender no significa repetir lo aprendido. Necesitamos aprender de nuestro padre, pero eso no significa que debamos repetir lo que hemos aprendido de él. ¿Sí? Una de las cosas que me di cuenta a lo largo de los años fue cuando fui madurando. Uno como padre siempre los máximos errores los comete con los primeros hijos. Sin duda que con el primer hijo cometemos la mayor cantidad de los errores. Lamentablemente no podemos volver al tiempo atrás, pero a medida que uno va creciendo, y yo he podido tener 5 hijos, he notado cómo he ido cambiando yo como padre. ¿Y sabes cuándo me di cuenta que había madurado como padre? Cuando comencé a ver a mis hijos y me veía a mí, a cuando yo era chico, y me veía, y lo veía a ellos, y también me veía y me miraba a mí, y veía cómo mi padre había actuado. Entonces comencé a corregir las cosas. Al principio no fue así, pero cuando fui madurando fue así. Comencé a verlos a ellos y me di cuenta que yo no quería que me trataran así. Entonces aprendí a tratarlos a ellos con una madurez. Aprendí de los errores de mi padre y no los volví a cometer. Los cometí en un principio y cometí peores todavía, mucho peores, pero no los cometí después cuando había madurado. Los patrones familiares son una realidad. Nosotros venimos de un molde, el molde de nuestra familia. Esto se nota cuando nos casamos. Notamos que la esposa viene de un molde familiar y nosotros venimos de otro molde familiar, los varones. Porque son moldes familiares, costumbres que tiene la familia. ¿Sí? Son una realidad los patrones familiares. Sin embargo, no estamos condenados a repetirlo. Hay gente que recibió un patrón familiar, un molde, una costumbre, una forma de vida. Personas que vienen de familias alcohólicas, de familias viciosas, personas que vienen de familias violentas, personas que vienen de familias donde han habido divorcios, donde ha habido violencia familiar, abusos, ¿sí? Ataduras espirituales. Sin embargo, nosotros podemos aprender de esos errores y no estamos condenados, sin embargo, a repetirlos. Ezequías aprendió de su padre.
porque era su padre. Sin embargo, él no cometió los errores que había cometido su padre. Hay un error gravísimo que cometió su padre. Bueno, hay varios, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 16, cuando comienza a reinar, hay algo que quiero destacar. Dice, en el año 17 del rey Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. O sea, acá está cuando comienza a reinar el padre de Ezequías y nos dice que era hijo de Jotam, rey de Judá, otro rey sumamente malo. Y dice el versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Presta atención a esto. Dice, y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre. Y vuelve a trazar la línea a su antepasado, el rey David, el rey escogido por Dios. Dice que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Así creció el rey Ezequías, viendo a su padre que no hacía conforme a lo que había hecho su antepasado David, el rey que Dios había escogido, el prototipo de Cristo, aquel que debía ser imitado. Sin embargo, su padre cometió ese gravísimo error. Ese error, a pesar de que el rey Ezequías creció viendo a su padre al cometer ese error y muchas otras cosas terribles que hizo el rey, él no hizo lo mismo. Y nos dice aquí el versículo 3 que él hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea que Acaz no hizo las cosas rectas conforme a su antepasado David, pero Ezequías sí los hizo. Él aprendió de los errores de su padre y no cometió los errores de su padre. Uno de los grandes errores que cometemos en la vida es juzgar. Como hijos juzgamos a nuestros padres por sus errores, nos escandalizamos por sus debilidades y decimos, ¿cómo puede ser que mi padre haya sido así? ¿Cómo puede ser que mi padre haya hecho esto que hizo? Y nos olvidamos que la Biblia dice que con el juicio con el que juzgamos, con ese mismo juicio seremos juzgados. Porque si juzgamos a nuestro padre, no estamos aprendiendo a canalizar. Cuando estamos juzgando a la figura paternal, cuando juzgamos a nuestro padre, ¿sí? Entonces lo único que estamos haciendo es condenarnos a repetir la historia, y aún peor todavía. La tercera cosa que quiero mencionar en esta breve introducción al reinado de Ezequías es que para canalizar las huellas de nuestro Padre es indispensable hacer las cosas que nuestro Padre no hizo. Ya que dice el versículo 4, dice que el rey Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neutzán. Nuestro Padre no debiera ser nuestro techo. Nuestro Padre no debiera ser nuestro límite. Nuestro Padre debiera ser nuestro punto de partida. Una de las cosas más importantes que me enseñó mi papá a mí es que él no era mi techo, que yo podía llegar mucho más lejos. La cultura en la cual él se crió siendo un hombre de campo. Su padre, mi abuelo, era un hombre de campo, generaciones de gente de campo. Y la mentalidad en esos tiempos era que si una persona trabajaba en el campo, su hijo trabajaría en el campo y el hijo de su hijo debía seguir lo mismo. Lo mismo aquel que era albañil, lo mismo aquel que era mecánico, no sé. Mi papá quiso estudiar, él quiso hacer algo más que el colegio primario. Él quiso al menos hacer el colegio secundario, que en esos tiempos era como hoy día una carrera universitaria. Sin embargo, no contó con el apoyo de su padre. Y yo quise trabajar en la tierra, me gustaba ese trabajo. Sin embargo, él me dijo que él quería que yo estudiara y que pudiera superarme. Y así fue que pude hacer lo que él no hizo, porque aprendí eso bueno de él. Es importante que como hijo no encontremos en nuestro Padre un techo, no encontremos una limitación. Las limitaciones de nuestro Padre no tienen necesariamente que ser nuestras limitaciones. A veces venimos de familia, o muchos pueden venir de familias muy pobres, que no estudiaron, que no crecieron, que no fueron más allá, que encontraron los mismos límites que generaciones pasadas. Pero las limitaciones de nuestro Padre no necesariamente tienen que ser nuestras limitaciones. Podemos canalizar las huellas de nuestro Padre, yendo más lejos y haciendo lo que nuestro Padre no hizo. El rey Ezequías no solo no cometió los errores de su padre, sino que él hizo lo que su padre no hizo. Dice aquí la palabra que él quitó los lugares altos, él quebró las imágenes y cortó la imagen de acera. Todas estas cosas su padre la pudo hacer,
pero no las hizo. Y dice más, hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta allí le quemaban incienso los hijos de Israel. Y esto es algo muy notable, porque esta serpiente de bronce estuvo en los días justamente del rey escogido por Dios, de David. Y David la vio allí y no hizo absolutamente nada. Tampoco lo hizo Salomón, ni ninguno de los reyes que siguieron en adelante. No lo hizo su abuelo, el abuelo de Ezequías, el rey Jotam. No lo hizo su padre, el rey Acaz. Sin embargo, lo hizo Ezequías. Él hizo lo que su padre no hizo. Él hizo pedazo de esa serpiente de bronce, porque hasta allí los hijos de Israel la adoraban, le quemaban incienso. Salmo 127, versículo 4, dice que como saetas, como flechas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Esto significa que todo padre debiera direccionar a sus hijos para ir más lejos de lo que ellos llegaron. Si un valiente, una persona un flechero, toma esa flecha, toma esa saeta y la lanza, y esa saeta llega mucho más lejos que él. Dice la palabra de Dios aquí que así debieran ser los padres, y así debieran ser los hijos. Nosotros como padres y nuestros padres debieron lanzarnos, direccionarnos para llegar más lejos que ellos. Lamentablemente no todos los padres son así. Y este fue el caso del rey Acaz. El rey Acaz, padre de Ezequías, él no direccionó a su hijo para que fuera más lejos que él. Sin embargo, Ezequías logró canalizar las huellas de su padre y él tuvo el valor para hacer lo que su padre no hizo. Muchas veces los hijos juzgan a su padre por no haber hecho esto, por no haber hecho otro, por no haber corregido tal cosa, por no haber cambiado. Sin embargo, a veces como hijos no vamos más allá. Los juzgamos a ellos, pero no tenemos nosotros el valor para hacer lo que ellos no hicieron. Es muy importante aprender a canalizar. Estas fueron las cosas que hizo el rey Ezequías. Y dice el versículo 5, que viene a ser una especie de consecuencia de todo esto. Dice, el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Dice, y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. En el año 2000, el 25 de julio del año 2000, el vuelo 4590 de la empresa Air France despegó y tuvo una tragedia y finalmente explotó ese avión y murieron más de 100 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en esa pista de despegue, minutos antes había despegado otro avión y había dejado restos de una pieza de titanio. Esta pieza de titanio, cuando el avión 4500, el vuelo 4590 estaba despegando, esta pieza hizo reventar una de las ruedas del avión. Parte de ese neumático, al seguir girando, pegó contra un ala y el avión ya estaba despegando. Y ese ala comenzó a romperse y se rompió un motor y finalmente, bueno, no teniendo ya más pista porque había comenzado ese despegue, el avión se estrelló, terminando en esta tragedia. Alguien dijo que la relación con nuestro padre, con nuestra figura paternal, es como una pista de despegue. Si no está totalmente limpia, si no está totalmente sana, entonces nosotros no podremos levantar vuelo en la vida. Y muchas de las cosas que emprendemos no podremos despegar. Hay gente que está muy limitada en lo económico, muy limitada en su matrimonio con sus hijos, muy limitado en lo emocional, muy limitado en lo espiritual, en lo psicológico, porque no ha podido sanar esa relación con su padre y no ha podido despegar, no ha podido canalizar las huellas de su padre. Las huellas de tu padre pueden marcarte para bien o pueden marcarte para mal, pero si logras canalizarla, imitando lo bueno que tu padre hizo, si logras canalizarla no cometiendo los errores que tu padre cometió, si logras canalizar esas huellas haciendo las cosas que tu padre no hizo, teniendo el valor no de juzgarlo, sino de hacer las cosas que él no hizo, entonces todo lo que emprendas en la vida te elevará por encima de los obstáculos que generaciones pasadas, en tus antepasados, no pudieron superar. Hay muchas generaciones en tu familia, en mi familia, que no lograron superar ciertas cosas. Pero si nosotros logramos sanar nuestra relación con nuestro Padre, si nosotros logramos canalizar sabiamente las huellas de nuestro Padre, podremos elevarnos por encima de esas cosas y podremos superarlas. Ezequías logró canalizar las huellas de su padre, poniendo su esperanza solamente en Dios. Y dice la palabra de Dios que no hubo otro rey como él, ni antes ni después. Es uno de los mejores reyes que tuvo Judá.
¿Cómo está la relación con tu Padre? Si tal vez en el lugar donde estás es el Día del Padre, tal vez esta sea una muy buena oportunidad para comenzar a canalizar la figura de tu Padre. Tal vez ni siquiera lo conozcas a tu Padre, tal vez estés alejado de tu Padre, y tal vez no tengas una buena relación con tu Padre, pero este es un muy buen momento para que en este Día del Padre comiences a sanar esa relación. Te invito a que hagas una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada una de las personas que está escuchando esta palabra. Te pido, Señor, Dios mío, que intervenga, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía. Puede tocar la mente, el corazón, Señor. Hay muchas personas que no han podido canalizar bien las huellas que su padre le dejó. Señor, personas muy heridas, Señor, que solamente han visto las cosas malas de su padre. Otras personas tal vez aprendieron cosas buenas, pero no han podido canalizar las cosas de su padre. Es importante que aprendamos a imitar las cosas buenas. Comienza a ver qué virtudes han habido en tu Padre, porque esas virtudes te van a bendecir. Es importante no cometer los errores de nuestro Padre. A veces juzgamos a nuestros padres y luego estamos condenados a repetir la misma historia. Es muy importante tener valor para hacer las cosas que nuestros padres no hicieron. Si esta es tu situación, yo te invito que en este Día del Padre puedas bendecir a tu Padre y puedas bendecir tu propia vida y la vida de tus hijos. Y si tu Padre no está presente ya, es importante que lo perdones, es importante que sanes esa relación, porque eso va a ser un despegue para tu vida familiar, matrimonial, para tu vida individual, para tu vida económica, para tu vida espiritual. Espero que esta palabra te haya sido bendición. Te invito a que la compartas en este día o en los días posteriores, que te suscribas a este canal para que te sigan llegando notificaciones de los mensajes que compartimos en este lugar. Que el Señor te bendiga.